Bueno, vamos al grano. Seguramente ya sepas toda la historia entre el año 420 y 429, pero si lo que quieres es contar a todo el mundo los hechos que ocurrieron en cada año concretamente, quédate que comenzamos a dibujar. En el año 420 el mundo sigue en plena transformación, con el Imperio Romano de Occidente en sus últimos años tal como lo conocemos, con eventos y figuras históricas que moldearon su curso. Aunque dividido, seguía siendo un gigante cultural y político, luchando con las presiones tanto internas como de los pueblos bárbaros en sus fronteras. Mientras tanto, en el ámbito religioso, San Jerónimo completaba la Vulgata, una traducción de la Biblia al latín que se convertiría en el texto canónico para el cristianismo occidental durante siglos. Esta obra no solo democratizó el acceso a las escrituras sagradas, sino que también unificó la fe cristiana en Occidente. Por otro lado, el mundo estaba lejos de ser pacífico. Las invasiones, las disputas territoriales y los cambios dinásticos eran el pan de cada día, reflejando una era de transición y conflicto. Sin embargo, en medio de la turbulencia, la cultura y el conocimiento florecían, sentando las bases para el futuro desarrollo de Europa y el Mediterráneo. En este año, Constancio III se convierte en coemperador del Imperio Romano de Occidente, marcando su breve pero significativo reinado antes de su repentina muerte en septiembre del mismo año. Pero eso no es todo. El 25 de marzo, según la leyenda, se funda Venecia, una ciudad que, como todos sabemos, es un símbolo de belleza y poder. La leyenda también cuenta que se fundó a las 12 horas del mediodía. Mientras tanto, en el escenario oriental, el emperador Teodosio II celebra su unión con Aelia Eudocia, una boda que refleja la fusión de culturas y la estrategia política a través del matrimonio. Este año también ve cómo los hunos, bajo el mando de Rugila, intensifican sus incursiones, presionando las fronteras del mundo romano y desencadenando movimientos de pueblos que redefinirían el mapa de Europa. Los francos, por su parte, siguen expandiendo su territorio y saqueando ciudades romanas. En el año 422, un momento que marcó tanto el fin como el inicio de eras significativas, el Imperio Romano y Persia cerraron un capítulo de hostilidades firmando un tratado de paz que prometía un siglo sin guerra. Este acuerdo, alcanzado tras 2 años de conflictos, estableció un precedente de coexistencia pacífica, garantizando la libertad religiosa en ambos territorios. Mientras tanto, en Constantinopla, el emperador Teodosio II se erigía como un líder victorioso, recibiendo honores y tributos, incluso mientras las murallas del Coliseo romano temblaban ante un terremoto, algo que simbolizaba quizás los cambios sísmicos de la época. En Europa la tensión seguía latente con la invasión del ejército romano a Galia, capturando y ejecutando al rey franco Teodemiro y su familia, un acto que reflejaba la brutalidad y las luchas de poder de la época. Mientras tanto, en Asia, la dinastía Liu Song veía el ascenso de un nuevo emperador, Shao Di, marcando una nueva era para China. Este año también fue testigo de avances culturales y religiosos, como la construcción de la iglesia de Santa Sabina por el obispo Petro en Iliria y la sucesión papal de Bonifacio I por Celestino I. En este año, tras la muerte de Honorio el 15 de agosto, el trono imperial quedó vacante, desencadenando una lucha por el poder que resonaría a través de las décadas. Juan, un alto funcionario civil, se autoproclamó emperador, una jugada audaz que dividió al imperio. Mientras Juan consolidaba su poder en Occidente, el este se preparaba para la contienda. Teodosio II se negó a reconocer a Juan, marcando el inicio de un conflicto que pondría a prueba la unidad del imperio. Este año vio a Teodoreto convertirse en el obispo de Ciro, un cambio espiritual significativo que influiría en la teología cristiana, convirtiendo a más de 1000 marcionistas, una secta de la época, en su diócesis. En el 424, el Imperio Romano veía como Teodosio II, en un movimiento estratégico, nombraba a su primo Valentiniano III, de apenas 5 años, como Nobilissimus César del Imperio Romano de Occidente, tejiendo alianzas familiares que prefiguraban el futuro político de Roma. Mientras tanto, en el lejano oriente, la dinastía Liu Song en China experimentaba un giro dramático. Shao Di, el joven emperador de solo 18 años que ya hemos explicado antes, era depuesto por altos funcionarios, marcando el fin de su breve pero alborotado reinado. Su hermano menor Wen Di tomaba el trono, cerrando un capítulo de intrigas palaciegas con un final trágico para Shao Di, asesinado en el exilio. El año 425 vio el fin de la Guerra Civil Romana, un evento que culminó con la derrota y ejecución del usurpador Juan en la fortificada ciudad de Rávena.
Pero eso no es todo. El 23 de octubre, Valentiniano III, con apenas 6 años, fue instalado como emperador del Imperio Romano de Occidente bajo la regencia de su madre, Gala Placidia, quien realmente detentaba el poder. Mientras tanto, Flavio Aecio, un general romano, lidera un ejército de 60.000 hunos, avanzando sin oposición hacia el norte de Italia y negociando un compromiso que le otorgó el rango de comandante en jefe de la Galia. Este año también presenció cómo una plaga detuvo el avance de los hunos hacia Constantinopla. Además, este año fue testigo del desmantelamiento del Sanedrín por el Imperio Romano, un movimiento que cerró un capítulo importante en la historia religiosa. Y en el ámbito de la educación, el 27 de febrero, la Universidad de Constantinopla fue fundada por el emperador Teodosio II, impulsando el conocimiento y la cultura en el corazón del imperio. En el 426, bajo el consulado de Teodosio II y Valentiniano III, se vio el fin de la revuelta gótica de Teodorico I en la Galia, gracias a la astucia militar de Flavio Aecio, cuya habilidad en el campo de batalla era insuperable. Mientras tanto, en Hispania, los vándalos, bajo el mando de Gunderico, aceptaron la petición de los alanos para liderarlos, marcando la configuración política de la región. Pero no todo era guerra y conquista. En Mesoamérica, Kinich I se convertía en el fundador de la civilización maya en Copán, sentando las bases del imperio que perduraría por siglos. Y en el ámbito del pensamiento, Agustín de Hipona publicaba su obra La ciudad de Dios, un tratado filosófico y teológico que respondería a las críticas y dudas sobre el cristianismo tras la caída de Roma, influenciando profundamente el pensamiento occidental. En el año 427, en el corazón del Imperio Romano, Bonifacio, gobernador de África y conocido como el último de los romanos, se rebelaba contra el emperador Valentiniano III, instigado por las maquinaciones de Aecio y acusaciones de traición por parte de la emperatriz madre Gala Placidia. Mientras tanto, en Europa las fronteras del Imperio Romano se veían presionadas y transformadas, con la provincia de Panonia Prima, al norte de los Balcanes, siendo finalmente absorbida por el Imperio Huno. En Asia el escenario no era menos tumultuoso. Los heftálitas, también conocidos como los hunos blancos, invadían Asia Occidental, reduciendo la amenaza del Imperio Sasánida al Imperio Romano de Oriente. En el lejano oeste, el rey Jiangsu de Goguryeo trasladaba la capital de su reino de Gongnae a Pyongyang. Este año también vio nacer a figuras que dejarían su huella en la historia, como Qi Gaodi, futuro emperador de la dinastía Qi del sur de China, y presenció la muerte de personajes influyentes como Sisinio I, arzobispo de Constantinopla, y el poeta chino Tao Qian, dejando un legado de arte y liderazgo. El año 428 marcó el fin de la dinastía arsácida en Armenia, con la deposición de Artaxias IV por Bahram V, transformando un reino independiente en una provincia más del vasto imperio persa. En el Imperio Romano, Flavio Félix tomó el mando como cónsul, reflejando las complejas dinámicas políticas de un imperio en transición. Mientras tanto, la muerte de Gunderico y la ascensión de Gensérico como rey de los vándalos y alanos marcó el comienzo de una era de expansión y conquista que eventualmente llevaría a su reino desde Hispania hasta el norte de África. En religión, Nestorio se convirtió en patriarca de Constantinopla, introduciendo doctrinas que desencadenarían controversias y debates teológicos profundos. Es este año cuando los vándalos, liderados por Gensérico, cruzan el estrecho de Gibraltar hacia el norte de África con una fuerza de 80.000 hombres, incluyendo alanos y tribus germánicas. En el Imperio Romano, el emperador Teodosio II emprende una reforma legal que culminaría en el Código Teodosiano, un intento de codificar las leyes romanas para la posteridad. Este esfuerzo no solo refleja la búsqueda de orden en un imperio en transición, sino también la adaptación a los nuevos desafíos de la época. Este año también es testigo de la persecución de paganos en Atenas, un recordatorio de las tensiones religiosas que definirían la era. Y hasta aquí la década 43. En el próximo capítulo 10 historias más donde lo dejamos a partir del año 430. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dar a like para seguir dibujando la historia juntos, ya que de historias va la cosa.